Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a leer mucha Biblia en esta noche. Gracias por esos 3 amenes que me apoyaron. Vamos a leer mucha Biblia en esta noche, amén. Más que una predicación, quiero abrir mi corazón y compartir con ustedes algo que yo creo que es muy importante en la temporada en que está la iglesia, ¿ok? No estoy hablando de solamente esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Estamos en una temporada crucial y la obra del Espíritu Santo en nosotros es vital. Así que yo quiero contarles una historia de esas que pasamos por alto en la Biblia, pero sé que nos va a ayudar a ser mejores líderes, discípulos de Jesús, en cualquier área que nosotros sirvamos, especialmente en nuestros hogares. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 12, y voy a leer los versículos 24 y 25. Hechos 12, 24 y 25. Dice la palabra del Señor: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Que el Espíritu Santo hable la palabra en esta noche. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres. Creemos en el nombre de Jesús que esta palabra va a transformar nuestras vidas. Nadie saldrá de aquí como entró, sino que la palabra nos va a renovar, nos va a transformar. Esta es la palabra de Dios, donde no llega la terapia, donde no llega el conocimiento y la ciencia. Ahí llega la palabra de Dios a lo profundo del corazón del hombre y cambia nuestras vidas y renueva nuestros corazones. Con esta palabra se creó el universo. ¿Qué no podría hacer Dios en nosotros hoy? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Yo creo en esta noche que estamos aquí para ser transformados y renovados en el nombre de Jesús. Amén. Dice que la palabra crecía y se multiplicaba. Ahora bien, no está escribiendo Lucas acerca de que más versículos eran agregados a este libro que nosotros conocemos como la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios estaba llegando a más personas. Ok, palabra en acción. Creo que Dios te ha traído en una temporada y podríamos decir que hemos crecido, pero Dios no te quiere dejar ahí. Dios te quiere llevar a multiplicarte en todas las áreas de tu vida. No solamente es crecer, es multiplicarte. Y como el eje de aquel crecimiento, ¿verdad?, de la palabra en aquel tiempo, del avivamiento, de la venida del Espíritu Santo y de los apóstoles escogidos por Jesús, vemos 3 personas que son muy relevantes en este crecimiento y multiplicación. Entonces dice, la palabra crecía y se multiplicaba, y entonces regresaron Bernabé. Gracias, Andrea. Qué apoyo más increíble. Regresaron Bernabé, Saulo, y venían con un ayudante que se llamaba Juan Marcos. Ahora bien, oigan esto: siempre cuando le está yendo bien a una iglesia, cuando le está yendo bien a un negocio, a una familia, a una casa, siempre hay gente que se le pega a uno. Siempre hay gente que llega a decir: voy a servir contigo hasta el final, nunca te dejaré. Pero son gente que en realidad se le pega a uno.
Hay gente que donde pega el sol, ahí se asoma. Yo sé que aquí no hay de esos, solo allá en Costa Rica. Y entonces cuando las cosas van muy bien, gente llega y se acerca y dice: yo voy a estar, sí. Pero cuando las cosas van mal, son las primeras en irse. No sé si alguien está conmigo aquí en esta noche, pero son los primeros en desaparecer. Y entonces dice que Bernabé y Saulo, ejerciendo el ministerio, venían y tenían un ayudante. Ese ayudante era Juan Marcos. Resulta que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y dice el capítulo 13, les dije que íbamos a leer un montón, porque vamos a aprender algo del Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 13, desde el versículo 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ahora bien, ellos regresan, la palabra está creciendo, está multiplicando. Regresan Bernabé y Saulo de ver grandes cosas, y ahí viene Juan Marcos con ellos, ¿verdad? Viene Juan Marcos y entonces llegaron a un lugar y dice que habían varios, y en la iglesia oraban y ayunaban y buscaban al Señor. Habían profetas. El Espíritu Santo habló y dijo: quiero que envíen esta pareja ministerial, Bernabé y Saulo, juntos a hacer la obra de Dios. Entonces me imagino que aquel día les pusieron manos, oraron por ellos y los enviaron. Y este es el primer viaje misionero de Pablo. Versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 5: y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora bien, retomando toda la historia, la palabra está creciendo. Y en medio de ese crecimiento hay personajes nuevos que están surgiendo. Bernabé, Saulo, su asistente Juan Marcos regresaron. Y la iglesia estaba orando, estaba ayunando, habían profetas. El Espíritu Santo habló y dijo: quiero que los aparten para el ministerio. ¡Qué pareja ministerial! Van a salir con el fuego del Espíritu Santo. Y salieron Bernabé y Saulo y se fueron. Y Juan Marcos les dice: llévenme por favor, quiero ir con ustedes. Claro, vámonos. Y se fueron y empezaron a ir a un lugar, empezaron a ir a otro lugar, empezaron a ir a otro lugar, hasta que dice Hechos 13:13. Dice la palabra de Dios: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora bien, tenían un asistente: yo estaré con ustedes, vamos para adelante. Sí, ahí estaba Juan, los ayudaba, era sobrino de Bernabé, y sí, los voy a apoyar. Pero llegó un momento donde Juan dice: es que el ministerio no era lo que yo me imaginaba. Es que en este viaje creí que íbamos a estar en hoteles y nos meten en cárceles. Es que no sé, el ministerio, yo creí que me iban a dar un puesto antes, y no es como lo que yo pensé. Y yo esforzándome, dejé mi casa, mi familia para venir aquí, ese aguacero que cayó.
No sé si Dios me llamó para estar aquí, no sé. Y entonces aquel día se levantó y le dice a Bernabé y a Saulo: ¿sabe qué, Bernabé y Saulo? Sigan sin mí. Dele con todo. Yo no creo que esto sea para mí. No creo que esto sea. ¿Y cuántos de los que están aquí han experimentado el abandono de alguien en sus vidas? ¿Cuántos de los que están aquí ministerialmente contaban con alguien que ya no está? Dijeron: hey, yo voy a estar con ustedes, los voy a asistir. Y aquel día oraron por ellos y los enviaron, y ahí iba Juan Marcos con ellos, y a la mitad del camino dejó todo tirado. No voy a seguir. No quiero seguir con ellos. No me imaginé que estos viajes eran así. No me gusta el ministerio. Tal vez yo me equivoqué tomando esta posición de liderazgo. Y así fue. Bernabé y Saulo siguieron su camino. Vieron señales, vieron milagros, vieron prodigios. Dios hizo grandes cosas con ellos. Y ahora en Hechos, ¿cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Y ahora seguimos leyendo en el libro de Hechos. Más adelante, en el capítulo 15, en el versículo 36, vean lo que pasa. Mira lo que pasa. Viene Bernabé y Saulo, regresan de su primer viaje, se reúne la iglesia. Y cuando se reúne la iglesia, está ahí, ¿saben quién está ahí? Juan Marcos. Y entonces ahí vienen Bernabé y Saulo, entran, iglesias se abrieron, la gloria de Dios, milagros, pedradas, bendiciones, trompadas, la unción del Espíritu Santo, persecuciones. Pero llegan victoriosos. ¿Cómo saldrás tú en el nombre de Jesús? En cualquier dificultad, Dios te dará la victoria. Alguien tiene que estar conmigo. En cualquier dificultad, Dios te dará la victoria. ¿Hay alguien que está conmigo? Hey, entonces es un culto de milagros. Todo el mundo llega avivado, como está la gente hoy aquí en la noche. Todo el mundo llega prendido, como está la gente hoy en la noche. Y entonces dice el versículo 36: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38. Pero Pablo, ¿cómo se le ocurre, papito? Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la... No me parece. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora viene el segundo viaje misionero. Bernabé y Pablo dicen: wow, qué unción hubo, somos un gran equipo, vamos otra vez a visitar las iglesias. Sí, vamos. Y le dice Bernabé: vamos, Pablo, ahí está Juan, ya está dispuesto, démosle una oportunidad. Y Pablo: ¿qué? ¿No le vamos a dar una oportunidad al que nos abandonó? Nos dejó tirados. ¿Cómo sabemos nosotros que ahora no nos va a volver a dejar tirados? Es que eso es el evangelio. Darle oportunidad a otros como Cristo nos la dio a nosotros. Y entonces Pablo dice: no estoy de acuerdo. Bernabé: sí. Ahora bien, esto no está escrito en la Biblia, está en Eduardo 1:1. Pero Bernabé
tenía un corazón para amar y dar oportunidad. Pablo no, Pablo era un líder apasionado, fuerte, de esos que donde entran arrasan con todo. No dejan nada, no se le puede fallar, tienes que ser perfecto. Bernabé era diferente, tenía un corazón de amor, de consolidar, de amar. Bernabé podía ver en Juan Marcos lo que Pablo no. Bernabé veía en su sobrino un hombre lleno del Espíritu Santo y de dones. Bernabé estaba listo para darle una nueva oportunidad a Juan Marcos. Pablo no. Qué preciosa es la Biblia, porque la Biblia no nos esconde que se pelearon. Como dos amenes. La Biblia no esconde que se pelearon, que tienen diferencias, que todos los que estamos aquí no necesariamente somos iguales, pero estamos aquí no porque nos une una bandera, un color, un país. Estamos aquí porque nos une la sangre del Cordero de Dios. Él nos ha lavado. Alguien tiene que estar conmigo en esta noche. Él nos ha lavado, nos ha limpiado. Ahora bien, la palabra es tan bella que no solamente nos deja ver los detalles, también nos deja ver a los siervos de Dios en su inmadurez, en sus etapas de crecimiento, y nos deja ver los maduros. Si tú lees al Moisés del Éxodo, no es el mismo que el Moisés del Deuteronomio. En Deuteronomio, él es un hombre más maduro, piensa diferente, habla, cuenta historias que no contó en Éxodo. Si tú lees entonces a Pablo en Hechos, lo lees como un hombre fuerte, como un líder implacable que nadie le puede fallar. Pero ¿saben ustedes cuál fue la última carta que escribió Pablo? Segunda de Timoteo. Y dice Segunda de Timoteo, en la cárcel, prácticamente ciego. Pablo en sus últimos días escribe: he acabado la carrera, he guardado la fe. Él empieza a hablar de las cosas que son importantes. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La forma de pensar de nosotros al principio no es la misma al final. Yo a veces me voy donde mi papá porque cosas están pasando en la iglesia y le digo: papi, ¿por qué esto y aquello y aquí? Y él me dice: cálmese, papito, esté tranquilo, la obra es del Señor. Él lo va a cuidar, Él va a hacer. Y en medio de esos procesos que nosotros vivimos, leamos a Pablo viejo en la cárcel, casi ciego. ¿Qué dijo? En segunda de Timoteo 4, 9, 10 y 11. Procura. ¿Lo? Primero es: las que vienen conmigo vienen. Yo si no me... Pero después es: me puedes visitar. Procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué? Me ha desamparado, amando este mundo. Le pasó hasta a los discípulos de Pablo. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué dice ahí? Porque me es el inútil, ahora es útil. ¿Aló? En su pasión de liderazgo, ¿cómo vamos a llevar ese inútil? Nos abandonó, no sirve para nada. En el final de su liderazgo, tráelo. Me es
Nunca, nunca vamos a leer, por más que investiguemos, qué pasó el día que Bernabé se separó de Pablo. Pablo se fue con Silas, abrió iglesias, en una cárcel cantaron y se cayeron los muros, hicieron un montón de cosas. Pero ¿qué pasó con Marcos y Bernabé? Nadie sabe. Lo único que sabemos es que Bernabé tuvo la capacidad de transformar a un inútil en útil. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de acompañarlo. Oigan, podemos ser líderes como Pablo y tener toda la pasión del mundo y Dios nos usará con poder, pero Dios anda buscando gente como Bernabé. Dios anda buscando gente que decidan caminar con el que nadie quiere caminar. Dios anda buscando gente que, pudiendo irse con Pablo y tener toda la fama del mundo y salir en el libro de los Hechos hasta el final, decidieron permanecer en anonimato para levantar a alguien más. ¿Sabían ustedes que Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos? Si se hubiera quedado con lo que Pablo le dijo, nunca lo hubiera logrado. Pero había un Bernabé en su historia. Y eso es lo que les vengo a decir de parte del Espíritu Santo. Que Dios anda buscando gente aquí con el corazón de Bernabé. Que Dios anda buscando aquí gente con el amor suficiente para caminar con el que otros han rechazado. Para abrazar al que otros dijeron, este nunca va a servir. Para tocar el corazón de aquellos que tal vez otros pensaron que nunca iban a levantar. Dios anda buscando ese tipo de líder hoy. Al final del camino, Pablo, ciego en la cárcel y solo, reconoce que Marcos es útil. Que algo sucedió mientras Marcos caminó con Bernabé, que ahora transformó su corazón. Y cuando estábamos en medio de la pandemia, yo le decía, Señor, ¿qué hago esto? ¿Qué hago aquello? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Dímelo. Tras de todo, teníamos un año de haber recibido la iglesia. Después de 40 y pico de años, mi papá nos entrega a la iglesia y al año se viene la pandemia. Yo le dije, Padre amado, lo hubiera agarrado en el 2022. ¿Cómo hice esto, Señor? Y les cuento algo entre nosotros, pastor. En el primer mes de la pandemia, los ingresos fueron el 20%. ¿Se puede imaginar? Todas las historias de fe que mi papá contó, y yo me voy a ir a la primera. Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo una sola palabra, una. Él me dijo, quiero que los acompañe. Quiero que los acompañe, que no se sientan solos, porque la iglesia es mía. Yo la voy a edificar. Oigan, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, los tres eran del Señor. Pero solo Bernabé vio lo que Juan Marcos podía lograr. ¿Saben qué les vengo a decir? Que yo creo en lo que ustedes pueden lograr para este país. Que yo creo en lo que ustedes pueden lograr en esta ciudad o de donde tú vengas. Pero Dios te está llamando a agarrar a otros que nadie confía en ellos y caminar con ellos, porque será que ellos son los que cambiarán la historia de la iglesia. Nunca sabremos qué pasó en ese viaje entre Bernabé y su sobrino Juan Marcos, pero sí sabemos cuál fue el resultado. ¿Saben qué? Esto es como cuando uno tiene hijos y nadie se los entiende. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Solo a mí. Entonces, mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Nuestro hijo mayor se llama Raúl y tiene bigote desde los 10 años. Algo nunca visto.
Yo le digo a él: ¿quiere que le ayude a rasurarse el bigote? Déjeme el bigote en paz. Yo dije: wow, qué nivel. Raúl tiene un gran corazón. Él está dispuesto a quitarse de la boca su comida para que otro coma. Pero él es muy callado, se parece a mí. Pero tenemos otro hijo que se llama Juan Diego. Juan Diego es prendido. Ya le hubiera hablado a la mitad de ustedes aquí en esta noche. Él habla conversación y todo. Y desde niño, él lo único que ha dicho es: yo seré pastor. Pastor, y solo eso habla. Y hemos tenido experiencias espirituales con él increíbles. Otro día les puedo contar algunas. Y tenemos una hija de 4 años que se llama Sara. Es el fuego consumidor, hermanos. En la casa solo se hace lo que Sara dice. A los 4 años ella podría liderar a un montón de gente. Y a veces cuando llegamos a la iglesia, las personas quieren que todos sean como Juan Diego o como Sara, pero cada uno de ellos, con sus defectos y sus cualidades, tiene sus propias características. Y saben que solo Andrea y yo, como papás, decidimos comprenderlos y amarlos. De la misma forma, el Padre Celestial nos está pidiendo hoy que amemos a sus hijos con ese amor que un papá ama a su familia. Déjenme terminar con esto. No tengo el tiempo. Todavía tengo tiempo. ¿Me dejan un rato más? Bueno, si no quieren, no, está bien. Un rato más, está bien. Ok. Ahora bien, tal vez no sabremos qué pasó con Juan Marcos, pero la Biblia nos da características de cómo era él. Número 1 está en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 36. Oigan esto, qué glorioso. Entonces, la primera vez que se menciona a Bernabé, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. La primera vez que se habla de Bernabé, se dice su nombre. Y se dice que a través de su conducta los apóstoles le cambiaron ese nombre y le pusieron hijo de consolación. Alguien que abre los brazos, que ama y que cuida. Lo segundo que se dice de Bernabé, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Generoso. Un amén. Generoso. Mira, no me vengas a decir que amas la casa de Dios y por eso servís aquí, si no sos fiel en tus finanzas con la iglesia. Perdón, pastor, se me salió, pero no me digas que amas la casa de Dios y que amas la obra, este lugar tan hermoso y los pastores que yo les he dado, y ustedes no son fieles con el Señor. Bernabé, ese hijo de consolación, porque sabes que para discipular hay que ser generoso. No sé si alguien me está escuchando. Para discipular hay que ser generoso, porque hay que amar a la gente, hay que sembrar a la gente. Y lo primero que vemos de Bernabé, hijo de consolación. Lo segundo, tiene un corazón generoso. Mira lo que dice más adelante en Hechos. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? En Hechos capítulo 11, versículo 19. Oigan qué tremenda historia y cómo se describe a Bernabé. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones
de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, así como en palabra de acción en el nombre de Jesús. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, número 1, hijo de consolación. Número 2, generoso. Número 3, alegre, gozoso. Nadie quiere tener un líder amargado. ¿Cuántos quieren tener un líder amargado? Levante la mano. Nadie, sus ovejas tampoco. ¿Aló? Dice que cuando llegó y vio lo que estaba haciendo, se regocijó, se alegró. Pero no solamente alguien que es puro gozo, se regocijó y exhortó. O sea que mantenía el balance. Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Porque necesitamos un liderazgo así. No lo estoy diciendo mal. Tenemos un liderazgo así. No sé si alguien está conmigo. Tenemos un liderazgo así. Vean. Y la palabra crecía, se multiplicaba. ¿Y quiénes estaban en el centro de ese crecimiento? Bernabé y Saulo. Y ahí andaba el asistente, Juan Marcos, ¿verdad? Y entonces Juan Marcos les dijo: sí, yo a este viaje voy a ir con ustedes. Y cuando vio los barcos, y vio las cárceles y las pedradas y los escupitejos y los insultos, dijo: no, esto no es para mí. Yo creí que íbamos a los hoteles, yo creí que íbamos a ver solo la gloria. No, es que el ministerio es así. ¿Aló? La obra de Dios es así. Si usted está haciendo su obra, lo que la gente diga es lo más importante. Pero si usted está haciendo la obra de Dios, lo que Dios diga es lo más importante. Y la gente podrá decir lo que sea, pero lo que Dios dice es lo que me da identidad. Juan Marcos no aguantó, regresó. Pablo dijo: es que no quiero decir malas palabras, guatemaltecas. Esa gallina, miedoso, inútil. Es que iba a decir un montón de palabras, porque ustedes saben que yo viví en Guatemala 6 meses, viví. Me sé un montón de palabras, todas con X, empiezan con X. Digo algunas, no, mejor le voy a pedir permiso al pastor y las digo mañana. Y entonces Pablo dijo: ¿sabes qué? Con ese no. Bernabé, vamos al segundo viaje, llevémoslo. Ese chamaco tiene futuro. No, nos abandonó, nos va a volver a abandonar. No, pero Bernabé tenía un corazón que podía ver lo que al punto que en lugar de irse con Pablo y estar escrito en todas las historias de la Biblia, prefirió caminar con uno que nadie conocía, que iba a terminar escribiendo el evangelio que usted y yo leemos hoy, porque él decidió caminar con él. ¿Saben qué? Oigan esto. Cuando termina la vida de Pablo, él dice: reconozco, tráigame al útil, al que no le dediqué tiempo. ¿Por qué? Porque caminó con un hombre, hijo de consolación, generoso, alegre, que exhorta, bueno.
lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. A veces la única forma de corregir a alguien es caminar con ellos. ¿Sabían eso? En la iglesia, ay, sí, aleluya, pero en la casa, usted no es un ejemplo, hermano. En la casa, hablándole mal a su mujer. ¿Cómo lo puedes ayudar a ese hombre? Yendo a tomar café a su casa. ¿Aló? A veces los grandes cambios no se dan en los cultos de unción, se dan en los momentos de compartir. ¿Aló? Y no me imagino que cuando Bernabé tal vez se fue con Juan Marcos, tal vez Juan Marcos se quería ir. Juan Marcos se quería ir. Que se quería ir Juan Marcos. Y sé que Bernabé, ya me dejaste una vez, ¿verdad? Pero dele, mi hermano, dele, hasta que se enderezó. ¿Aló? Al punto que sin ser discípulo de Cristo estudió la vida de Cristo y escribió un evangelio. ¿Quién sabe hasta dónde podrías llegar tú con un líder como Bernabé? Con alguien que ve lo que Dios mira, no lo que el hombre mira. ¿Qué pasaría si se levanta un liderazgo que mira lo que Dios ve? No sé hasta dónde llegaríamos como iglesia. ¿Qué pasaría si se levanta un liderazgo que en lugar de la fama prefiere el discipulado, prefiere ser acompañado? ¿Sabes qué? Eso cambiaría la historia de tu familia y de esta iglesia. Y esto es una cosa que yo le pido al Señor: que gente como Bernabé sea la gente que lidera esta iglesia hacia las promesas que Dios le prometió a esta casa. Ya dejemos de ser parte de los cristianos son hipócritas. Todos se equivocan. Todos se equivocan. Aquí lo que intentamos es que puros Bernabé nos apoyen. Gente buena, llena del Espíritu Santo, de fe, que tal vez no es famosa en la Biblia, pero es famosa en el cielo. Gente que hoy le dice al Señor: yo me voy a comprometer con esta casa. Yo me voy a comprometer con el llamado. Yo me voy a comprometer con lo que el Espíritu Santo ha dicho que va a hacer. Y habrá gente que te falló, habrá gente que abandonó, pero ahí es donde Dios forma nuestro corazón. A veces pensamos que el corazón de ellos es el que está siendo formado, pero es el de nosotros como cuando Dios trabaja con nuestros corazones, cosas gloriosas pueden suceder. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa